Buenas tardes, iniciando la semana aquí en Pregunta Médica, Frecuencias Dominicanas. Estamos, ya acabamos de regresar a la nueva exposición del presidente doctor Leonel Fernández, que se llama La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo. Hoy van a recibir ustedes algunas informaciones que él expuso a los diferentes comunicadores que estábamos ahí o que estuvimos ahí acerca del despilfarro que tiene este gobierno. La tarjeta Supérate es un cheque al blanco, o sea, sin código, sin nada, usted le pone lo que usted quiera. Quiere comprar el voto en el exterior con euros. Cómo este señor ha aumentado el presupuesto de una forma abusiva que va a dejar a este gobierno sin un centavo. Así que hoy el presupuesto a favor político clientelar es la exposición de hoy del doctor Leonel Fernández. Acabo de llegar ahí, pero eso daba ganas de llorar, de cómo hay que decirle charlatán, porque no se puede poner bravo, tiene que charlatán, el que emplea esos fondos así como lo está usando él, Abinader, es un charlatán. Y el que no le gusta que le digan charlatán, que haga la cosa seria, lo que está haciendo. Así que van a ver ustedes, dime, aló, sí, la, así que dame el cue, Wilson, para ver cuando el maestro Rafael Calderón ya tiene la intervención a los diferentes medios de comunicación masivo en un ambiente democrático, abierto, de la pregunta que usted quiera hacer. Así que definitivamente saludamos este espacio que tiene el doctor Leonel Fernández, donde está desnudando a este presidente que es un charlatán. La gente además la, se ponía la mano en la cabeza. No puedo pedir ya. De la forma en que este charlatán que está ahí en el palacio, un charlatán, está empleando el dinero que se necesita en hospitales, en obras. Así que adelante, maestro. Nos ilustran, ¿verdad?, de la realidad de la sociedad dominicana, lo que está pasando con estos sectores marginales, empobrecidos, y donde realmente no hay ninguna política particular por parte del gobierno para poder socorrer. Bueno, eso se va a corresponder hoy, esos testimonios que hemos escuchado se va a corresponder con lo que hoy presentamos aquí frente a ustedes, que nos da una perspectiva muy clara de lo que está ocurriendo en República Dominicana. En esta nueva edición de La Voz del Pueblo, hoy vamos a tratar con ustedes lo que tiene que ver con el presupuesto del gobierno, la ejecución presupuestaria, como un instrumento de clientelismo político en la República Dominicana. Esa es nuestra idea, de que el presupuesto en nuestro país se ha convertido en un instrumento de clientelismo político. La primera pregunta que nos formulamos es: ¿cuántos recursos ha manejado Luis Abinader durante esta gestión de gobierno? Ustedes pueden leer esa cifra. Si fueran a decirla, Trifolio, usted puede descifrar esa cifra. Usted puede decir cuánto es eso. Bueno, eso es 4 millones de millones.
4 millones de millones, 335.012 millones. Si estamos hablando, dirían los americanos, de 4 trillones, que son 4 millones de millones en 3 años y meses. Eso es los ingresos que este gobierno ha recibido. En apenas 3 años y 4 meses ha manejado un 60% más que los recursos percibidos en 12 años. La gestión en 1996-2000, 2004-2008, 2008-2012. Ahora, dentro de esos 4 millones de millones, el endeudamiento ha sido una fuente importante del presupuesto de esta gestión, porque el 26% de esos recursos provienen de endeudamiento. Podemos ver en esta gráfica ahora los 12 años, lo que percibíamos y lo que ha ocurrido en 3 años y 4 meses. La gráfica de acá, 96-2000, 2004-2012. 2 millones de millones, o sea, 2.758.648 en 12 años. ¿Ah? Y en 12 años la deuda fue de 708.000. En total, los 2.709.000. Si miran ahora, del otro lado, en el año 2020, de agosto a diciembre, le tocó gobernar de agosto a diciembre. Entonces ahí recibió 602.000. Ya luego del 21, 22 y 23, ustedes ven cómo cada año es por encima de 1 millón de millones. Cada año. Eso no lo había tenido ninguna gestión en la historia financiera de la República Dominicana. Nadie ha manejado tanto dinero en tan poco tiempo como lo ha hecho este gobierno. Ahora viene la pregunta, ¿y en qué se han gastado todos esos recursos? ¿Para qué se han gastado? ¿Y quiénes lo han gastado? Son las 3 interrogantes que pretendemos compartir con ustedes. Entre 2019 y 2023, el gasto público creció casi 72%, 71.9%. Eso es casi 3 veces más que la inflación acumulada de 28%. Es decir, desde agosto del 2020 a la actualidad, la inflación acumulada es de 28%, pero en lo que se refiere a alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación acumulada es de 36%. 36%. Cuando hoy el Banco Central publica de que la inflación en el mes de abril ha sido de menos 0.10, eso no quiere decir que los precios han bajado. Lo que quiere decir es que no suben a la velocidad que estaban creciendo previamente. Y ya veremos por qué razón ha ocurrido eso. O se los adelanto desde ya. Eso se presenta como una virtud. Pero en el fondo, si lo que podremos llamar presión inflacionaria ha tenido una disminución en el mes de abril, se debe fundamentalmente a que las exportaciones han caído en menos 15%, las importaciones en menos 10%, hay una política de restricción monetaria, no hay circulante en la calle y la demanda se ha mantenido estable. Es decir, que en realidad lo que ha pasado no es para regocijarse, no es para aplaudirlo. Lo que estamos diciendo es que hay un estancamiento en la economía dominicana. Las exportaciones bajaron un 15% en el mes de abril. Las importaciones un 10%. La gente no está comprando. Hay una restricción monetaria, no hay dinero en la calle. Y si no hay dinero, disminuye la demanda y por consiguiente no hay inflación. O disminuye la presión inflacionaria. Esa es la razón. Ahora, extraño que no hayan publicado el tema inflación con el crecimiento de la economía en el mes de abril. Que si tuvo algo de crecimiento es por rebote con respecto al año anterior. Recuerden ustedes que hasta el mes de octubre del año pasado, 2023, la economía solo crecía 1.9%. Por tanto, tenemos un grave problema económico reflejado en la encuesta Greenberg, que dice que el 50% ha crecido el número de personas que considera que vamos por mal camino. 50% entiende que la economía no se está manejando adecuadamente. Bueno, aquí ustedes pueden observar entonces en esta gráfica cómo va aumentando el gasto público. Del 19
744.000, 973.000, 985.000, 1.100.000, 1.279.000. Es decir, que hay una espiral ascendente en el gasto público de la actual gestión gubernamental. Por cada 100 pesos gastados en promedio, aquí viene la pregunta de en qué se gasta, 85 pesos es a gasto corriente y solamente 15 pesos va a gasto de capital. La composición de gasto del gobierno central, ustedes lo pueden observar, ahí de agosto a diciembre del año 2020, el 81.8% iba a gasto corriente, 18.2% a gasto de capital. 87.5% en el 2021, 86.4%, 85.9%, es decir que en realidad por encima de 85, 86 pesos de cada 100 van a gasto corriente y no a gasto de capital, lo que significa que el progreso en la República Dominicana en función del gasto está estancado. En solo 4 partidas presupuestarias de gastos corrientes, el gasto ha aumentado de más de 420.000 millones de pesos, solamente en 4. En eso hay lo que llamamos las transferencias corrientes, principalmente empresas públicas no financieras. Empresas públicas no financieras me refiero, por ejemplo, al sector eléctrico, al sector agua, INAPA, el INDRI, ¿verdad?, a la lotería. Esas son empresas públicas no financieras. Las transferencias a esas empresas, más las del sector privado, que tendrá que ver con pensiones, jubilaciones, pensiones solidarias, ha aumentado esas transferencias corrientes en un 106%. Los gastos financieros, es decir, lo que tiene que ver solamente con los intereses al pago de la deuda, ha tenido un incremento de un 58.6%. Remuneraciones y contribuciones, sobre todo lo que tiene que ver con salarios y sobresueldos, eso ha aumentado un 42.9% y explica el 18.8% del aumento que se ha experimentado en esas áreas. Contratación de servicios, lo veremos más en detalle adelante. En lo que tiene que ver con publicidad del gobierno, impresión, servicios básicos, seguros, ha habido un aumento en el gasto corriente de un 42.4%. Vamos a ver esta gráfica que nos muestra los conceptos del gasto del gobierno central, ¿verdad? Transferencia corriente, lo que decíamos, 43.7%. En materia de remuneraciones y contribuciones, o sea, sueldos y salarios, básicamente un 18.8%. Gastos financieros, pago los intereses a la deuda, 14.7%. Contratación de servicios, 4.5%. Y resto que no se precisa, ahí va en un 18%. Vamos a verlo por parte entonces. Gracias, maestro Calderón. Cada bloque lo vamos a analizar. De 100 pesos que entran al gobierno, 85 es para gasto, ya usted sabe, para gasto, dieta a funcionarios, gastos que no se ven. Por eso es que tú ves que una obra él la trae incompleta, porque es que él no tiene dinero. Por eso que usted ve que la autopista Duarte no se termina. Por eso que usted ve que la maternidad de la mujer le puso unas luces y los muchachos todavía no han podido ingresar ahí, a pesar de 4 años. Él no tiene dinero porque él lo gasta dándole dieta a los funcionarios, dándole incentivos, y un 15% al capital. Es decir que usted no haya, usted no tiene un chele. Entonces, acabo de venir de La Voz del Pueblo, que cada semana celebra el doctor Leonel Fernández,
Y la verdad es que las personas que estaban ahí se ponían la mano en la cabeza. ¡Cuánta irresponsabilidad! Ya ustedes, por eso se lo traigo, para que ustedes vean todo el dinero que ha tomado ese señor y que se le han ido la mano. A una periodista de Samaná hizo la pregunta que ahora está él buscando a quién darle pensión en euros y en dólares fuera. O sea, para mí ha enloquecido, porque cuando un ministerio público analice lo que está haciendo este señor, oye, es terrible. Y ya él viene de gerenciar hoteles en Puerto Plata que lo dejó vacío, ni había dinero para las prestaciones de los empleados. Así que sigan analizando, vamos analizando, y pasamos al próximo bloque con el maestro Rafael Calderón, para que usted vea cómo este señor ha utilizado el presupuesto. A él no le duele nada de eso. Adelante, suéltame. Remuneraciones y contribuciones. Bueno, remuneraciones, el ámbito de remuneraciones, lo importante es ver la variación, ¿verdad? De 169.000 millones ha pasado a 248.000 millones, en lo que se refiere a remuneraciones, y sobresueldos de 11.000 a 22.000, ¿verdad? Y esos sobresueldos están dados por dietas, por ejemplo, dietas de representación, bonificaciones, etc. O sea, se duplica en lo que tiene que ver con sobresueldos el gasto corriente del gobierno. En su programa de gobierno y en las distintas intervenciones que el presidente ha tenido, se insiste en que se podían generar ahorros de la nómina supernumeraria del gobierno. O sea, planteó ahorros. ¿Y qué ha ocurrido? Lo contrario. Lo contrario a lo anunciado en su programa de gobierno y su discurso de campaña, hoy la nómina y las remuneraciones de su gobierno lo que han hecho es crecer. Vamos a ver cuáles sectores en la nómina han crecido. Del 2019 al 2023, las remuneraciones y contribuciones crecieron en 100.000 millones de pesos, equivalente al 49.2, 100.000 millones de pesos. Usted coge en educación, ha aumentado 40.000 millones, para un crecimiento de 37%. En el Ministerio de Defensa ha aumentado 15.000 millones, 78% de aumento. Interior y Policía, 11.000 millones, 11.700 millones, un aumento de 86%. El Ministerio de la Presidencia ha aumentado 79%, es decir, ha aumentado 6.642 millones. Bueno, y las que siguen, que pueden observar cómo cada una de estos ministerios, instituciones del Estado, han incrementado su gasto corriente, es decir, no para hacer nada en favor del pueblo, sino simplemente aumento de salarios, sobresueldos, etcétera, cómo ha ocurrido esto en la República Dominicana. Un aumento de 100.811 millones de pesos en los 3 años y 4 meses de gobierno. Bien, en este otro, ¿verdad?, tenemos de cómo del 2019 al 2023, entonces, el tema de las remuneraciones quedan ahí establecidas, el pago de horas extraordinarias. El pago de horas extraordinarias pasan de 71 millones en el año 2019 a 4.527. El pago de horas extraordinarias, o sea que aquí la gente trabaja 25 horas por día, ¿verdad? No 24, 25 horas por día.
para pasar de 71 millones a 4.520 por pago de horas extras a funcionarios del gobierno. Ahí no se duerme, en este gobierno no se duerme. Compensación por gasto de alimentación, o sea, el pago de la dieta por alimentación, eso pasa de 348 millones de pesos a 4.647, o sea, todos están convertidos en obesos, por lo tanto que comen. La prima de transporte, o sea, por trasladarse de un lugar a otro, de 71 millones a 4.048 millones. Incentivo por rendimiento individual, es decir, trabajan tanto y también la excelencia en el trabajo pasa de 482 millones a 1.714 millones. Es decir, es un dispendio total lo que hemos tenido con el gasto público y en este caso, como ven, en el gasto corriente. Bien, ahora vamos a ver en la parte, pasamos de transferencias, gastos corrientes, a lo que tiene que ver con contratación de servicios por parte de esta gestión de gobierno. Del 19 al 23, la contratación de servicios ha crecido un 42.4%. Es decir, ha aumentado en 25.456 millones de pesos. La contratación de servicios. En publicidad, esto les interesa mucho a ustedes, los comunicadores. En publicidad, impresión y encuadernación, el incremento ha sido de un 53%. En servicios básicos, 91%. En seguros, imagino que seguros de vida, seguros de accidentes, etcétera, ha incrementado un 102%. Vamos a ver el tema de la contratación de servicios del gobierno central. Aquí usted ve en publicidad, impresión y encuadernación. Bueno, en publicidad en el año 2019 era de 5.722 millones. Ha pasado a 8.776, o sea, un aumento del 53.3%. Una variación absoluta de 3.052 millones. Bien. Los viáticos de 3.000 millones a 5.000. Alquileres y rentas de 4.500 a 7.800. Y seguros, ya dijimos previamente, de 3.200 a 6.645. Bien, en la descomposición del gasto en publicidad, veríamos esto. Acabamos de decir que pasó de 5.291 millones a 7.533, o sea, ha aumentado 2.242 millones en publicidad, una variación del 42%. Ahora vamos a desglosar eso. En publicidad y propaganda, ellos utilizan los dos conceptos, publicidad y propaganda, ha pasado de 5.291 a 6.137. Luego es promoción y patrocinio, nada en el 2019 y ha pasado a 1.329 ahora en el 2023. Publicaciones de avisos oficiales, 67 millones. En fin, ¿no? Que entre publicidad y propaganda, promoción y patrocinio, es donde ha habido ese incremento del 53% de aumento en ese aspecto. Entonces, veríamos de manera más específica publicidad para la reelección. La presidencia de la República ha multiplicado 400% el gasto en publicidad y propaganda, específicamente la presidencia. En el 2019 eran 1.148. Lo ha multiplicado 400%, o sea, 3.9 a 4.581. Si la presidencia de la República directamente tiene ese gasto en materia de publicidad y propaganda. Sin precedentes en la historia dominicana, como este gobierno le gusta hablar de sin precedentes, eso no tiene precedentes en la historia de la República Dominicana, que de la presidencia de la República se aumenta en 400% el gasto en propaganda y publicidad, sin precedentes. Obviamente que en el mes de febrero de este año, ese gasto en publicidad se disparó enormemente, ¿verdad? Si volvemos a la
lámina anterior, exacto, ahí está. En febrero, es decir, correspondiente al mes de las elecciones municipales, desde la presidencia, 76 millones de pesos. Entonces, en el mes electoral de febrero, en febrero del 2022, ¿cómo es que tenemos? Del 2023 de 76 millones pasamos entonces a un incremento ahora a febrero del 2024 de 1.229 millones. Impresionante. Es decir, en febrero del año 2023 fueron 76 millones y ahora con el año de las elecciones municipales ese gasto se incrementó a 1.013, o sea, un aumento de 1.229 millones. Es muy evidente. Ahora todavía no se dice cuánto se ha gastado en abril de este año. El Banco Central ha sido muy diligente en decir que la inflación en el mes de abril ha sido de menos 0.10, pero ha sido negligente en decir cuánto ha sido el gasto en publicidad en el mes de abril. Y ya veremos cuándo publica lo que se va a gastar en publicidad en este mes de mayo. Pero estemos atentos, porque seguro que no habrá disminución, lo que habrá es un incremento con respecto al año anterior. Bueno, en el bloque ya que sigue vamos a entrar ya en la parte final. Entonces, pues en esta parte final vamos a hacer el comentario respecto a esta forma, diríamos nosotros, del presidente Leonel Fernández darle a explicarle al pueblo lo que está haciendo este señor. ¿Usted cree que con un país desbaratado, gastando el dinero, engordando a los funcionarios, por eso es que Paliza está como un cerdo? Porque de 400 millones que se gastaban, están gastando 4.000 millones en alimentarse ellos. Eso es buena cena, buenos restaurantes. Así que vamos a poner este último bloque para entonces regresar para hacer el comentario. Entonces nos vamos con la canción. Adelante, Calderón, aquí en Pregunta Médica, analizando la voz del pueblo y analizando lo que ha sido este señor. Quebrado al país se lo tiene. La de Emil Guerrero Jr. la sacó ayer. Así que regreso. Directamente a la presidencia de la República, ¿verdad? Es que se está haciendo campaña proselitista con los fondos públicos. Bueno, he hablado de gasto corriente. ¿Y cuál ha sido el gasto en inversión pública? La más baja de los últimos 72 años que ha tenido la historia dominicana. El coeficiente de inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto es de apenas el 2.5%, con el agravante de que ha endeudado el país de manera masiva e irresponsable. Ahí ustedes pueden ver ahora por gobierno cómo ha sido. Doctor Balaguer, de 66 a 78, 5.57%. Aquí se daba al revés. Aquí, obviamente, que el gasto corriente era restringido para beneficiar el gasto de capital. Y por eso las tantas obras. Luego llegaron los gobiernos del PRD, Guzmán reduce a 3.94, estaba más o menos bien, pero Jorge Blanco a 2.71. Balaguer vuelve a 6.45, nosotros 3.55, 5.13, 4.46 en el retorno. Aquí entonces el presidente Medina, 3.79 y aquí cae a 2.23. Como ustedes pueden ver, el más bajo en décadas. La más baja inversión en inversión pública en décadas. Bien, entonces, ahora vamos a ver el tema de las transferencias en lo que concierne transferencias corrientes. Habíamos visto las transferencias a dos niveles, transferencias a empresas públicas no financieras y transferencia ahora al sector privado. El sector privado, transferencias corrientes aumentaron en 233.000
784 millones de pesos. Eso equivale al 106.7%, casi la mitad del incremento del gasto total del gobierno de Abinader. Empresas públicas no financieras, 67.000, sector privado, 62.000 millones en transferencias. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, ¿dónde está eso? Transferencia al sector privado, lo ven ahí, está el primero que aparece, transferencias corrientes al sector privado, ha pasado de 70.322 millones en el año 2019 a 132.000 al año 2023, o sea, ha aumentado 62.000 millones de pesos, para una variación de 88.8%. Y luego, la transferencia corriente a empresas públicas, que ya hemos hablado sobre ese particular previamente. Vamos a concentrarnos entonces en las transferencias al sector privado. ¿Y cuál es el aspecto del sector privado? Bueno, acabamos de decir que las prestaciones a la seguridad social han crecido en 26.795 millones, o sea, 65.8% de incremento a las transferencias a seguridad social. Se van a destacar pensiones, jubilaciones y pensiones solidarias. Pensiones 13.400, jubilaciones 6.900, pensiones solidarias 2.565. Y ahí, en ese cuadro, es lo que vemos, ¿no? Acabo de dar el total, ahora se desglosan. Jubilaciones de 11.000 a 18.000. Indemnización laboral, bueno, no teníamos, eso es poco, 9 millones de pesos lo que se tiene, antes no habían. Pueden ver entonces pensiones solidarias, no había en el 19, 2.565 en el año 2023. De no tener nada en pensiones solidarias a tener más de 2.000 millones en pensiones solidarias. Aclaramos qué son las pensiones solidarias, cómo se utilizan, porque las pensiones solidarias figuran en la Ley 8701 sobre seguridad social, figuran. Ahora, se entrega a personas de cualquier edad con una discapacidad, a mayores de 60 años de edad cuyos ingresos sean inferiores al 50% del salario mínimo nacional, a madres solteras desempleadas con hijos menores de edad y el cónyuge y los hijos de un beneficiario de una pensión solidaria fallecido. Esos son los criterios para poder otorgar una pensión solidaria. Ahora, ¿qué ha pasado con las pensiones solidarias en este gobierno? Miren cómo eso ha ido creciendo. De no tener nada en el 2019 a 422 millones, 833, 1.500 millones, 2.565 millones. Ese ha sido el comportamiento de las pensiones solidarias en el país. Ahora, desde el 2020 a la actualidad se han otorgado más de 25.000 pensiones a través de 219 decretos de pensiones especiales. Esta es otra categoría. Tenemos pensiones, tenemos jubilaciones previstas, pensiones solidarias y ahora tenemos pensiones especiales. Y ha habido 25.000 pensiones especiales con decretos del Poder Ejecutivo. Y entonces, como ustedes ven, ahí se ha pasado de 296 en el año 2020, 6.000 en el 21, 10.000 en el 22, 7.000 en el 23 y en lo que va de año, 734. Vamos a ver cuánto habrán aumentado en abril y mayo, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos 25.540 especiales, pensiones especiales. Ayudas y donaciones a personas muestran un crecimiento exorbitante de 35.000 millones de pesos, equivalente a un 211%. ¿Verdad? Ayudas y donaciones en el año 2019 era equivalente a 16.000 millones. En el 23, 52.000 millones en ayudas y donaciones, de 16.000 a 52.000 ayudas y donaciones, ¿verdad? Para una variación de 211%. Bueno, vamos a ver ahora la tarjeta Supérate. La tarjeta Supérate.
Ahí ustedes ven una muestra de la tarjeta. ¿Qué pasa con esa tarjeta cuando la comparamos con la tarjeta Solidaridad? En esta tarjeta se identifica como propietario al gobierno dominicano, a ADES. Presenta nombres, apellidos y número de cédula de identificación personal del beneficiario, logos de tarjeta Solidaridad, pero en el caso que vemos hoy día no es así. En Supérate no tenemos el nombre de la persona, no tenemos el número de la cédula y por lo tanto a quién le pertenece esa tarjeta no sabemos, cualquiera puede ser. A diferencia del caso, dele para atrás para verla. En Solidaridad, como ustedes ven, tiene el número de la cédula y tiene el nombre de la persona. Se sabe quién es el titular del uso de esa tarjeta. Ahora pasamos a Supérate, no tiene nada, ni nombre, ni cédula, nada. Lo que tiene es el número del número de la tarjeta de Supérate. Sin nombre, sin cédula, es una tarjeta al portador, sin seguridad, lo cual permite los fraudes. Y eso es lo que ha ocasionado los escándalos que ha vivido el país con la tarjeta Supérate. Le pongo algunos nada más. Clonan 1.800 tarjetas Supérate. La clonación. Cuando empiezo a hablar de eso, hasta hay una interferencia. Bueno, una clonación de 1.800 tarjetas. Ocuparon 391 tarjetas Supérate en Villamella. El senador de Montecristi confirma que su pareja y familia cobran bonos programa Supérate. La pareja del senador estaba cobrando la tarjeta Supérate. Se aprueba préstamo. Esto es interesante porque es un préstamo de $100 millones para el programa Supérate suscrito entre el gobierno y el Banco Mundial. Y hay una cláusula que dice que eso fue aprobado en diciembre del 23. El 29 de diciembre, cuando nadie estaba prestando atención a eso, un acuerdo de préstamo entre el gobierno dominicano y el Banco Mundial, $100 millones para aplicarse a lo que llaman programas estratégicos de Supérate y que tienen que ser utilizados en los 180 días inmediatamente después de su aprobación. 180 días es de enero a junio. O sea que se utilice ahora. $100 millones para la tarjeta Supérate. 90.000 tarjetas sustituidas de bandas magnéticas por chips. Beneficiarios no reciben subsidios por error de codificación. Atrasos de pagos. Fue cuando la gente empezó a decir que ya no se llamaba la tarjeta Supérate, sino la tarjeta Desespérate. 3 meses sin cobrar, ¿verdad? Allanan casas y ocupan tarjetas. Caos en Barahona durante cambio de plástico de tarjetas. Y apresan en Navarrete a 2 con más de 150 tarjetas. Y recientemente una señora aquí en un supermercado que tenían decenas de tarjetas, ¿verdad? Y la gente detectó y vino. Esos son solo algunos de los escándalos que hemos tenido con la tarjeta Supérate en el gobierno de la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, aquí es el tema de el acuerdo suscrito con el Banco Mundial por $100 millones para la tarjeta Supérate de aquí al mes de junio, que les invito a ustedes como periodistas a indagar sobre ese particular. Entonces, aquí los senadores también ratificaron un préstamo por $100 millones para el programa Supérate. El crédito fue suscrito entre la República Dominicana y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el nombre original del Banco Mundial, cuyos recursos serán utilizados en el financiamiento del proyecto de apoyo a la implementación de las estrategias. Oiga, cuán sofisticado suena eso. Todo eso es en apoyo, el financiamiento del proyecto de apoyo a la implementación de las estrategias del programa Supérate y fortalecimiento del sistema de protección social. Con los escándalos que ha tenido el gobierno con la tarjeta de Supérate. Sí. Bueno, señores, a uno le dé escalofrío. Los ingresos al gobierno anticiparon. Oye, ¿tú no quieres que te digan con un bandido, un presidente bandido?
a cambio de 750 Un presidente millones de dólares delincuente. de adelanto. Estamos Y a mí no me hablando lo de un diga, contrato al es que las le investigaciones faltaban que 7 hizo el años por doctor Leonel vencerse. Fernández. Un bandido tú Se eres, adelantan los 7 Abinader. años y una concesión Usted sabe por coger 37 100 millones de años para la dólares dictadura de Trujillo y 6 años prestados más, y se tiene ese contrato. para un despilfarro Pero, así, Cosa que a veces sin perdemos de código vista. la Se aprobó tarjeta, previamente a esta sin concesión identificación del una ley que usuario. nadie identifica porque inmediatamente se sacó Usted se imagina. de la plataforma. Por eso yo es le que llamo no la tiene, ley él no tiene un centavo para. en virtud de Por la eso es que cual se le han se pasado permite los 4 concesiones años de este tipo, y se parece a la canción de Julio Iglesias. Me olvidé de vivir porque inicialmente se le Roberto pasaron los Gómez, 4 años y él no ha hecho cuando se hizo nada. la concesión Y por eso del que quiere contrato comprar nuevo, todo el No mundo. existía la ley de contratos de bienes y servicios públicos. No existía. Esto no tiene Ahora, se quiere nombre. expandir Lo de y este no se señor. quiere someter a O sea, licitación. si usted es pero por presidente eso de la se aprobó una ley que República, permite que todas las usted debe contrataciones dar de el servicios ejemplo públicos que se hiciesen para que con lo anterioridad respeten. a la Porque promulgación así, de la ley de con este contratación de reportaje que está en bienes y servicios del YouTube, Estado, búsquenla. no tienen que pasar por una La licitación. voz del Y por pueblo eso se pasó de con el contrabando doctor a Leonel labor. Fernández. Sin licitación se Para que extiende usted vea, eso está en 37 YouTube, años. para que ustedes Y se vean toman 750 inmediatamente. lo que ha hecho la- este y se hombre colocan en el presupuesto pagando del hora año extra. 2024. Dice Leonel Fernández que son los que más trabajan hora La extra. tarjeta bono Oye, navideño. pero y que nos sacamos el premio aquí ¿Quién en resguarda República esa Dominicana y el ¿Cuántas gobierno se han entregado? ¿Cuándo funciona, los se hospitales. entregarán las que faltan? Un señor ¿Y ahí, a quiénes se les está decía, entregando? un Bueno, periodista entre que se murió porque no 2020 aparecía y 2023 se han un suero emitido hipertónico 6 y en lo que millones fueron a comprar en la farmacia se murió la 550.000 persona. tarjetas solo para el pago del bono navideño La seguridad cual social no representa una funciona. de 9.000 millones. Y este hombre 9.800 gastando el dinero así millones de pesos. en, Obviamente, que esa es la pregunta en más extensa pensiones del de Porque va del 25.000 4 de pensiones diciembre con del 25.000 decretos al para 14 comprar de julio del gente. 2024 después de la Entonces segunda Abinader vuelta. es un bandido grande. Periodo definido para la Así activación que nos encontramos de la mañana tarjeta del bono navideño. O sea, la tarjeta en del bono otra desde diciembre triste, a junio. Este es el país que celebra las en navidades otra más triste extensamente de todo el demostración planeta. de que este señor, por El eso plazo fue definido incluye los que periodos de todos los campaña de hoteles las en Puerto elecciones Plata municipales quebraron y presidenciales, y no había ni para incluyendo la pagarle segunda vuelta. las prestaciones a los empleados. Qué peste este acciones gobierno de responden la A cambio un de la cálculo electoral transparencia. que tiene el propósito A de dos manos, comprar voluntades a dos manos, directas. llevándose el Eso dinero viene del pueblo proporcionalmente sin ningún a la operación retorno bono por voto. a la inversión Como pública. Y llamamos así que aquí. tú quieres que paguen impuestos Ningún y subir la gobierno carga se atrevió tributaria a utilizar para de manera tan que Parisa irresponsable siga comiendo los fondos públicos para su beneficio. de Eso no ha 400 ocurrido millones nunca en la a historia 4.000 millones por Nadie el ha gordo actuado que de están forma en el tan restaurante, evidente en el para restaurante comprar que están. voluntades Así que a mañana cambio voy de a votos. seguir porque me quedo corto. Hallaron con en este cuenta análisis. que las funditas Buenas tardes. se Suelta. reparten